Feliz fin de semana del Memorial Day, es 24 de mayo de 2026. Hay un acuerdo de paz sobre la mesa Q. Terminar la guerra con. Ambos lados dicen que lo quieren. Ambos lados dicen que. Cerca, y todo. Estancado por 400 kilogramos de uranio enriquecido Q. Se niega a entregar. 400 kilogramos, aproximadamente el peso de un piano de cola, YSL. Objeto Q se interpone entre un acuerdo de paz firmado YL. De Estados Unidos tocando nuevamente a la puerta diciendo, hey, ¿se acuerdan de nosotros? El F-35 tiene algo que decir. Pero parece que los funcionarios ya hicieron las cuentas, dicen que es stockpile de uranio enriquecido, el uranio grado Q. Salir de. Paso de un refinamiento del 60% grado. Y es solo un simple paso. Why? Crear 11 bombas nucleares, por eso nadie. ¿De dónde pasar esto en este momento? Y luego el presidente Trump lo dijo bastante claro desde la oficina Oval, dijo no lo necesitamos, no lo queremos, probablemente lo destruyamos. De obtenerlo, pero no vamos a dejar que ellos lo tengan. Q. Diciendo con total firmeza Q. No sé. Con eso, y esta mañana sé. Una imagen en Truth Social mostrando un dron estadounidense MQ-9 iluminando una flotilla de lanchas. De ataque con la frase, solo un simple. Que el mensaje de hoy es mostraré. Que si el acuerdo no se concreta el estadounidense tiene una pequeña respuesta preparada, potencialmente una red de drones Predator sobre el estrecho de Hormuz atacando las lanchas. A estas alturas parece que la paciencia ya se bastante si este acuerdo no se concreta en momento estos MQ-9 y los F-35 probablemente. A tocar la puerta. Y el CENTCOM. Recientemente esta imagen del F-35 y es un F-35B. Y estos trabajan perfectamente junto a los MQ-9 y el MQ-9 puede recibir. 10 F-35. Usar datos de objetivo para atacar esas flotillas de barcos de forma mucho efectiva, pero en este momento se cuida con ese uranio. La diferencia Y. Chihuahua, detener en las 48 horas si este acuerdo no se firma y es algo enorme. Que vamos a recorrer toda la cadena de ataque militar de Estados Unidos. El MQ-9, el F-35 e incluso el B-2Q. Involucrar si el uranio enriquecido no es entregado, y el B-2 Spirit con los GBU-57 posiblemente lanzando. Esas bombas sobre. Y si es el lugar enterrado bajo tierra que no ha sido golpeado tan fuerte como otros sitios nucleares, se rumorea que. Y es donde. Escondiendo estos 400 kilogramos de uranio enriquecido. Podemos ver que hay un recorrido completo de luces. Y ese es potencialmente el lugar donde. Escondidos esos 400 kilogramos de uranio enriquecido. Y. Hasta los 3/4 partes del video para el resumen global, China. Haciendo movimientos importantes hacia. Vamos a hablar de eso, pero parece que en este punto el acuerdo. 90% terminado y el 10% involucra 400 kilogramos de uranio enriquecido, y el Supremo. Muy bellamente. La. De su padre. Parece haber heredado su habilidad para decir muerte a Estados Unidos por sig. En un curso de. Con él. Sam y si este acuerdo no se concreta el estadounidense. Totalmente preparado para presionar el. Y destruir finalmente el sitio que contiene el uranio enriquecido. Q. Trajo las lanchas. De ataque para el estadounidense. Trayendo los Hellfire, y probablemente solo van a escribir. En el costado de esos mismos Hellfire, pero. Exactamente lo que ha ocurrido en las 72 horas y lo que realmente. Sobre la mesa ahora mismo como parte de este acuerdo. Entonces. Chihuahua. Y sobre el tablero. Sabemos que la Epic Fury ha estado en modo de alto el fuego durante de un mes mediado por vigente desde el 8 de abril, toda la maquinaria. Actualmente bloqueada por una sola pregunta. Chihuahua, con el uranio enriquecido de y Estados Unidos y Israel simplemente. Que volver y hacer esto otra vez dentro de algunos meses. Porque. Como suele hacer, habla por ambos lados de la boca diciendo, no refinaremos el uranio, lo prometimos, mientras tanto. Dicen a dicen, siguen. Haciendo un gran trabajo.
En este punto, la maras portaveces los jefes de la por la habilidad que tienen para engar al mundo. While la gente ha dicho que ESL que nunca ha ganado una guerra, pero tampoco ha perdido una. Debido a su capacidad para manipular y morir al mundo entero, sabemos que tienen 400 kilogramos de uranio con una pureza del 60% y el grado es 90% solo un paso. Para obtener material para 11 bombas nucleares, y desde la oficina Oval el Juves, recuerden que Trump dijo que lo obtendremos, diciendo que de una forma u otra van a obtenerlo. Y luego el secretario de Estado Marco Rubio nueva del las tres condiciones no negociables de Estados Unidos: detener el desarrollo de armas nucleares, reabrir el estrecho de Hormuz sin pillas, porque no pueden simplemente reabrirlo y luego actuar como jefes mafiosos diciendo, lo reabrimos, solo denos 2 millones de por cada barco que upéis, y nosotros respondemos, chicos, eso no es exactamente lo que decir, estamos en la preparatoria. Chihuahua, pueden entender. Tipo de acuerdo que funciona para todos. Y luego Marco Rubio, que tienen que entregar el uranio enriquecido. Y su frase final fue bastante amenosa, dijo, y el problema se. De una forma u otra, eso ya no es una frase. Es una escopeta cargada que Rubio, diciendo que Estados Unidos tiene lista para usar, pero el marco del acuerdo. Chihuahua, contiene realmente, por todo lo que pude encontrar, quiero daros un resumen de CVE's memorando de entendimiento para todos los amantes de los. Parece que inicia una ventana de 30 a 60 para los detalles. Pero esto es lo que estamos viendo hasta ahora y el bloqueo naval estadounidense sobre puertos. Levantado, y ha estado vigente desde el 13 de abril, ha estado estrangulando los ingresos petroleros. Miles de millones en activos congelados en el extranjero. Liberados las sanciones estadounidenses. Levantadas en ciertas fases mientras avanzan las negociaciones y el alto el fuego. Formalizado por escrito, no. Attacks estadounidenses y un derecho a un programa nuclear civil sujeto a. Para. Esto es lo que probablemente. Estados Unidos, moratoria de enriquecimiento. Estados Unidos exige 20 años. 5. Y el compromiso probablemente terminen. Punto entre 12 y 15 años, y el estrecho de Hormuz. Reabierto para el comercio, ambos bloqueos se. Y las inspections. Parte del acuerdo, los inspectors. Entrar. Cuando quieren como parte del marco que estamos viendo, y luego el compromiso general que quiere Estados Unidos es que eventualmente entreguen o destruyan el stockpile de uranio enriquecido. De eso depende todo en este momento. Que la en de combate lo es todo, saber. Chihuahua, ocurriendo des todos los. Determina si tú. ¿Quién? O no por eso quiero hablaros de ground news. Que miran mismo y el presidente de Cuba acaba de advertir que cualquier militar estadounidense contra la isla. En un de sangre, esa sola historia ha sido cubierta por 150 medios diferentes, y dependiendo de Liz Trump. Escalando peligrosamente contra La Habana o Cuba. Acumulando peligrosamente drones. Y rusos a solo 90 miles de Florida. La misma historia, dos realidades distintas. Y la de las personas solo ven una de esas realidades, pero ground news arregla eso. Miles de historias cada. Muestra el sesgo. La confiabilidad y la propiedad de cada fuente y pon todos los. En un solo lugar, y luego su. The blind spot que estamos viendo. Mismo muestra historias cubiertas casi exclusivamente por un lado del espectro. Puedes ver lo que tu feed te ha estado ocultando. Que entra en ground, news maxusa y el enlace. En la Y. Un 40% de descuento en el plan Unlimited Vantage, sea como una tasa de almis para ver todo el campo de batalla ahora. Eso es una oferta. Funcionarios estadounidenses. La dijeron a los reporteros el Q. Hizo un compromiso general de entregar el uranio en la fase no una fuente. De alto nivel le dijo a Reuters esa misma mañana que no ha aceptado entregar el uranio. Chihuahua, raro, diciendo que algo y luego diciendo que no lo. Alguien. Siente que en este punto.
y es como la exnovia del mundo que manipula a todos durante os y luego te hace sentir que todo es el loco. Dos lados, un documento, descriptions completamente diferentes de dos facciones distintas dentro de. Mientras tanto, los medios estatales, disputando que la reapertura del estrecho ya resuelta while la demanda original de 10 puntos de. Desde el alto el fuego de abril que la retirada total de militares estadounidenses de todas las bases regionales y reparaciones de guerra cobradas a los barcos que transitan el estrecho nunca ha sido retirada oficialmente. Dicen que hizo sig sobre la mesa y creen que conseguirlo, la Casa Blanca obviamente lo ha ignorado y no se ha olvidado de ello, pero parece tener las mismas posibilidades que una bola de nieve en el infierno de que eso ocurra. Queries compromiso general. El compromiso general es adorable, pero el MQ-9 Reaper prefiere coordenadas GPS exactas. Sun Tzu dice, conoce a tu enemigo y a ti mismo. Que conozcamos al enemigo ahora mismo. Y el hombre que dirige las decisiones nucleares de. Se dice que es muy tibajamente o alguien muy cercano a. Dentro de su interno, 155 hours. Rango militar. Cargo electo. Historial. Antes de 6 meses, parte de la clase clerical. En la clase Q son los extremistas religiosos en que trabajaron dentro de la cuando tomaron el poder de la del Shapira. Tener control absoluto del y ser los verdaderos representantes de Dios y cualquiera que vía contra ellos. Yendo contra Dios, ven lo que hicieron. Creer en una pequeña trampa en la don tienen impunidad para hacer lo que quieren. Pero lo que muy penoso es que la GBU-57 fue construida para decir hola exactamente 80 metros bajo tierra, pero la estadounidense y el aplicando Sobre y comienza con esa imagen que vimos esta mañana en Truth Social, la cadena de objetivos. Primero el MQ-9, porque y es donde comienza todo en cuanto a localizar esas lanchas. Igual que los narcolancas fueron atacadas en el Caribe, y el MQ-9 Reaper la vigilancia persistente 50,000 pies con 27 horas de. Tiene el radar links de apertura. Y el sistema multispectral MTSPQ puede rastrear embarcaciones individuales en tiempo relay. De oscuridad. Marino, interferencias. Y bloqueos sent como opera MQ-9 en cobertura continua sobre todo el estrecho de Hormuz de 21 millas. Cuando una del se active, el MQ-9 yacht y una de disparo antes de que el barco salga se fuera del puerto. Ya sabe. Chieche. Armas va a usar, ya sabe. Chieche. Distancia atacar. Leva alrededor de 8 missiles Hellfire por salida y puede atacar barcos en una sola pasada. Que esta imagen publicada esta mañana por el presidente Trump es ilustrativa, mostrando una capacidad ya demostrada en dominios. Y luego conectas al tipo del QLAT dicho que no te preocupares. Y en este caso, es tipo son en realidad unos miles de hombres, la 82. Aerotransported, y es la red de comando y control Project Frida Mea 82. Se fusiona directamente con los feeds ISR de los MQ-9, inteligencia, vigilancia y reconocimiento con plataformas tripuladas de ataque en tiempo real. Que pueden ver todo el campo de batalla en tiempo real. Y el drone encuentra un objetivo, la inteligencia artificial lo clasifica, lo prioriza, al cuartel general de la 82. Aerotransported don CQ. Don quieren Q. En este momento, y luego al F-35 para eliminarlo antes de que la Dellard puede dispersarse antes de que el Uranio se movido nuevamente, por probablemente la 82. Aerotransported. La punta de lanza para determinar. Realmente es Uranio. While la 82. Aerotransported no ha recibido mucha prensa, pero estos tipos son enormes cuando se trata de soluciones de ataque. DIA bombas GBU-53 Stormbreaker, drones avanzados que ni siquiera han sido revelados. Todo eso combinado con F-35C es un nivel completamente diferente. Y luego recuerden los F-35B despegando desde barcos anfibios de asalto de las unidades expedicionarias de Marines, sorpresa. Sigilo, metiendo esas cosas en espacios reduce disque el erg no ha sentido en meses. La gran al resumen global, amigos, y en este momento China es la gran historia. La Guardia Costera de. En su segundo
consecutivo de enfrentamiento con un barco de la Guardia Costera China de 5,500 toneladas, LCCG 3,501, dentro de aguas restringidas cerca de las Islas Pratas. Esta es la sexta. China en esas aguas, y el Consejo de Seguridad Nacional de Hasalado que 100 barcos militares chinos dentro de la primera cadena de islas en ese momento algo grande. Pasando. Q. Un video completo sobre esto en momento, probablemente mana, pero daros un resumen. Por my interest Washington. Consumado por Pratas. A solo 400 kilómetros de ligeramente defenda y expuesta esto no es coincidencia China. Probando las defensas exteriores de mientras la de Estados Unidos apunta en otra. Y eso nos lleva a la de ajedrez for de amigos y el tablero nunca ha estado caliente, y lo culo. Calentando son 400 kilogramos de uranio enriquecido entonces. Queer realmente. Queer que el alto el fuego quid legalmente asegurado antes de entregar un solo gramo de uranio por veniso como algo que protege al. Y protege al saben que es eso. Ficha junto con el estrecho de Hormuz. Quieren que se liberen sus activos congelados, quieren seguir siendo los chiefs mafiosos que usan, pero en este punto al menos los han puesto un poco en jake. Algunas personas han dicho, bueno, fue el punto de todo esto. Bueno, ha sido advertido de que uno puede operar con total impunidad como alrededor del mundo, las redes proxy han sido destruidas, se les ha advertido con el estrecho de Hormuz que probablemente prontos impilles, y en ese momento probablemente se tipo de fuerza de MQ9 permaneciendo en la zona, tipo de aumento de los socios y naciones del Golfo para crear una fuerza de contrapeso. ¿Puede alguien hacer algo? Pueden construir una pequeña base naval que mantenga bajo control y les haga entender el mensaje. No estamos pidiendo mucho, solo algo. Pero lo que observa ese Gaddafi y Libia, Gaddafi. Las armas, con Occidente y fue asesinado. Que muy de bello americano la historia y sabe que no va a entregar su ventaja antes de tener. Por escrito, ese es el enfoque todo de en este momento. Pero Estados Unidos ha manipulado al mundo durante tantos años y no. En ellos, lo que vimos ahora mismo es la estadounidense haciendo el mayor trabajo posible para negociar con terroristas, eso es lo que es el del un poco menos radicales. ¿De este acuerdo? Bueno, van a ligar a la mesa con algo, pero dicen probablemente haciendo las cosas nefastas que antes. Pero ahora mismo, diciendo, hey, pueden al menos ligar acuerdo, pero respaldándola con esos portaaviones la actitud. Aerotransported, los MQ-9 Reaper y los B-2 capaces de volar missions de ida y vuelta directamente desde Estados Unidos. Entonces, ¿creen que va a pasar? ¿Creen que el acuerdo realmente formado? ¿Creen que veremos nuevos ataques en las semanas? Saber en los comentarios abajo, escuchar lo que tienen que decir, luego viene a seguirme en X. En Instagram estoy publicando todos los video que aparece. Mismo, soy Ryan, conocido como Max Afterburner. Hoy es como una oferta de trabajo para la de lanchas del ERG y es como un anuncio desde el cuartel naval del ERG y el puesto y es operador de ETOC, reportando a CQ. A cargo esta semana no estamos muy seguros porque ha habido mucha competitiva, pero depende de lo que pueden recolectar en sus pillas estilo mafioso. Responsabilidades, acercarse agresivamente a barcos navales estadounidenses en un estrecho de 21 millas bajo vigilancia continua de MQ-9 a 50,000 pies. De traer un AK-47 para poder cobrar tarifas de a capitanes de petroleros desarmados, eso es lo principal que necesitamos que hagan. Necesitamos que respondan a publicaciones en redes sociales que el presidente estadounidense acaba de publicar diciendo. No de nuestros barcos, necesitamos que respondan a eso y intenten trolear a Estados Unidos por eso y luego niegan cualquier en actividades de minas, definitivamente niegan, no ceden terreno. Niegan todo,
Nosotros no sabemos nada de mines, no somos hombres de mines, solo somos capitanes de lanchas. Delerg. Y luego los requisitos son que deben sentirse. Operando en aguas confinadas con B2 sobrevolando, F-35 zambando por encima. Reciben un show. Todos los